porque nos ponen en ese lugar de como heterosexualidad normativa, nos cambian los roles. Los roles, sí. Y entonces nos hace, la idea, ¿no? Hacernos pensar. Pero me parece a mí, ¿no? Nosotros que por ahí que tenemos más de 50, que no, o sea, a ver, vivimos en una sociedad cada vez más difícil, más violenta, ¿sí? Y los chicos son crueles de por sí, ¿no es cierto? No sé si de por sí, pero sí son crueles, y en la pubertad más todavía. Pero creo que me parece que es un extremo, ¿no? No sé si, yo no sé el resto, ¿no? Pero yo no he vivido ese tipo de violencia contra, por ahí alguna cargada, no digo que no, porque siempre hay un poco de ironía en todo eso, pero creo que llegar a ese punto, ¿no? Y yo lo traslado a eso, a la evolución de como sociedad en Francia, ¿no? O en Europa, si lo queremos llevar Sí, así. sí, son como otras realidades, pero bueno, a nosotros nos cabe de otra manera, pero también nos cabe, sí, es cierto. Lo que creo que me Incluso en parece... Estados Unidos, ¿no? Se vive diferente, ¿no? Porque Sí, produce otro tipo de violencias. también se produce, sí, pero esa palabra, ¿no? Tan bastardeada en estos últimos años o décadas, el amor, ¿no es cierto? Que me parece que todos como sociedad estamos olvidando, ¿no? Esa palabra tan importante como ser humano. Por ahí después nos preguntamos por qué nos pasa lo que nos pasa. En cualquier, con cualquier tema, en cualquier índole. Y esa palabra que eso que dice, si el amor es realmente lo que necesitas, yo creo que sí, ¿no? Todos necesitamos de ese amor, con nuestras historias, con nuestras mochilas, ¿no? Me parece que esa palabra tan profunda que nos marca desde chicos, ¿sí? Eh, Creo que hoy no la tenemos en cuenta. Y me parece que tenemos que aprender mucho de esa palabra. Sí, y por ahí hoy planteabas, ¿no? No sé si los niños son, esto, son crueles, no es cruel. En realidad las niñas, los niños son reflejos nuestros, ¿no? Ellos son lo que nosotros como adultos les enseñamos, actuamos, ¿no? O sea, vieron ahí en ese corto cómo esas niñeces respondían perfectamente al mandato de la gente adulta, sobre todo en determinadas edades, ¿no? Donde, dale, si no me la paso hablando yo y no tiene Una parte sentido. de la película cuando la nena ve al nene cuando se estaban casando el deseo, porque hablábamos en las clases anteriores, el deseo. Sí, cuando descubre lo que les pasa, ¿no? Obviamente, a partir del deseo, ella es lo que es. Tal cual. No es algo que uno elige, sino que nos elige de alguna manera, ¿no? O sea, eso es la parte para mí que más por lo que vimos en tu clase, lo que más me interesó fue eso, el deseo. Porque yo estaba buscando ver cuándo viene el deseo. Perfecto. Del protagonista de la película, de la protagonista. Creo que el momento justo es ese, cuando ella está con las flores y el nene está con las flores, y ahí ya está, ahí se definió. Y quiero marcar también, o sea, eso se fue construyendo. En la pubertad es cuando ella se da cuenta cuál es su verdadera elección, ¿no? Que es porque son púberes, ¿no? Por las edades más o menos son púberes. Sí, Santiago. Yo creo que una de las partes más marcadas es la figura de la iglesia, ¿no? Como, o sea, ya se notaba el cambio en la sociedad, pero que la iglesia, lejos de hablar del amor, como decía Carlos recién, lo que estaba haciendo es como un poder, que ya sabemos todos que lo tiene, pero fomentar ese odio y ese seguimiento de reglas
que todo lo que está en contra de esa regla es malo, ¿no? Lo que hablábamos hoy cuando arrancamos con el tema del debate sobre el otro tema, ¿no? Sobre los poderes, las imposiciones, y es algo que venimos hablando desde, creo, la primera clase, cuando hablábamos de lo que uno viene absorbiendo históricamente, de lo que uno toma como bueno o malo, de lo que uno tiene como moral o inmoral, ¿no? Lo que viene... Los valores, sí. Claro, los valores que se vienen trayendo. Creo que en la primera charla que tuvimos, en la primera clase, hablamos sobre esto y vuelve a lo mismo, ¿no? Y lejos, insisto, lejos de ser algo, un mediador, la Iglesia, para apaciguar las aguas, ¿no? En el caso puntual del video, pero sabemos que en realidad también es así, ¿no? Lejos de ser un mediador, es como que es el que le echa leña al fuego, ¿no? Y dos cosas me llamaron la atención, una fue esa y la segunda la del profesor, que también lejos de tratar de apaciguar o de estar como mediador dentro de la situación en la que había violencia física, oculta la violencia en pos de y oculta la verdad o lo que le está pasando a la nena, incluso de sus padres, en pos de mantener ese equilibrio, ¿no? Ese mandato, ¿no? Porque lo que aparece es un mandato social, religioso, normativo, y todos responden, lo único normal acá sería la homosexualidad. Sí, para que le se levantó la mano. Sí, en mi caso Pablo. Vi o anoté 4 puntos o columnas o llámese X, que destaqué del video, que por ahí, bueno, como decía la profe, al hacerlo al revés o al invertir roles, uno por ahí los detecta un poco más o los puede llevar a carne propia, si se quiere. Y el primero que me llamó la atención, que es algo que estuvimos hablando desde el comienzo de la clase, que fue el odio. Esto que hablaba Carlos, la contra, que es el amor, bueno, en este caso era el odio a los heterosexuales, y cómo vemos en el video que el odio no es una opción, sea heterosexual, homosexual, y sea la creencia que sea, el odio no era una opción, ni en el video ni en la vida, en general. Otro de los puntos que encontré y destaqué es que también sucede hoy en día y sucedió por mucho tiempo y va a seguir sucediendo, supongo, hasta que se pueda normalizar un poco más, es los padres que no saben lidiar con los hijos. Ahí veíamos 2 madres, 2 caracteres diferentes, pero al fin y al cabo ninguna de las dos está capacitada para poder tratar con su hija. Y me parece que también eso lo podemos ver en la sociedad de hoy en día, padres que no saben lidiar con sus hijos, y si los padres no pueden lidiar con los hijos, la escuela también es un reflejo de eso, porque todos somos esa sociedad que se tiene que seguir construyendo, ¿verdad? Sí, tal cual. El punto que anoté es las redes sociales como beneficio o como contra. Hoy en día tal vez las redes sociales pueden ser usadas en beneficio o en contra, como dije recién, y tal vez hoy vemos mucho más activismo, vemos mucho más post, publicaciones, y por ahí se está visibilizando un poco más algo que estábamos hablando hoy, pero bueno, en el video veíamos cómo las redes sociales pueden usarse de manera negativa. Y el acoso a través de las redes hoy es terrible, ¿no? Y por ahí nosotros los adultos no lo vemos, lo ven ellos, que están con las redes, que están en contacto, y nosotros se nos pasa eso. ¿Sí? Tal cual. Y el último que anoté, que ante la falta de esa comprensión, sea de los padres o de la sociedad en general, muchas veces el suicidio termina siendo una opción. Sea por el bullying, sea por el acoso, como veíamos en el video, que ya le incitaban ¿por qué no te matás? O muchas veces por no saber qué hacer, por ser diferentes. Ahí en inglés usaban la palabra queer, que significa diferente, distinto, raro. Ahí lo traducían como criadora. Pero bueno, muchas veces eso, en el sentirse diferente, al no saber cómo actuar o cómo lidiar con ese problema y la incomprensión de la sociedad, el suicidio, el matarse, termina siendo una opción, o vivir una vida a escondidas, bien claro, como también se menciona en el video. Tal cual.
psicológicamente hablando, digo, en el suicidio, la persona que actúa, o sea, que lleva a acto esa intención de hacer desaparecer, en realidad lo hace pensando que algo mágicamente se va a resolver porque no esté, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso es todo se pondría en orden, al desaparecer ella, todo se pondría en orden, ¿no? Hay como algo escondido de eso. Sí, Santiago. Perdón, ¿puedo disentir con una de las cuestiones que plantea Eli? Que está bueno, que otra vez se armó el debate, que hacía rato que lo estábamos extrañando. Con respecto a la posición de las dos madres que dice, o era madre y padre en realidad, porque la función que marcaba el video era que el papá, ella le dice, llegó papá o llegó mamá. No, llegó mamá y como lo que estaba en casa era el papá, una cosa así. Ahora yo les voy a comentar algo sobre eso también. Sí, pero puntualmente lo que a mí me pareció, en función de lo que vos planteaste, Eli, uno no sabe ser papá, nadie. Los que somos acá papás, me imagino que los fuimos aprendiendo con el correr de los años. En un momento criticamos, me imagino que a todos nos ha pasado, a nuestros padres por lo que nos decían o lo que nos hacían, y algunas cosas las repetís inconscientemente porque ya las venís trayendo, y otras las tratás de evitar porque quizá te marcaron y no querés que tus hijos las vivan, pero no, ninguno sabe ser papá y lidiar, como vos planteás, con los hijos. No es lo mismo que un grupo de alumnos, por más que sean 30, 15 o los que sean, porque de hecho a mí me pasa con las tutorías en el taller, en la fábrica, que tengo una relación totalmente distinta con los chicos que tienen quizá la edad de mi nena, y no la tengo con mi nena. Y esto es una situación particular mía, ¿no? Pero no quita que yo tenga una buena relación. No, claro, ella. Pero bueno, es lo que dice Leiser, que los padres no sabemos. Por eso, entonces como todo el tiempo estamos en experimental, ¿me entendés? Entonces claro. Es muy difícil, quizá hoy por hoy nosotros tenemos esta posibilidad de abrir un poco la cabeza y aplicarlo a nuestros hijos. Para los que somos hoy por hoy papás, está bueno, porque de hecho una de las cosas que yo valoro mucho, que lo que vivimos durante el año pasado con el instituto, fue eso de abrir la cabeza y entender muchas cuestiones que hoy yo los veo a mis nenes y puedo hablar de otra manera por cómo abrimos la cabeza nosotros en estas cuestiones. Pero sí está lo único que quería decir ahora, sobre creo que junto a lo que dicen los dos, les quiero decir una cosa: no saber qué hacer es una ventaja. No es una desventaja, es una ventaja, porque el no saber qué hacer me pone en duda permanente y de alguna manera me obliga a pensar, a hacerme preguntas, a poder reflexionar todo el tiempo, buscarla por acá, buscarla por allá. Cuando uno cree que sabe, es ahí cuando comete el error, porque uno se maneja desde un lugar de yo sé qué hacer, entonces ahí ya deja de escuchar a los hijos, porque total claro. Le sabe, impone, ¿se entiende? O sea que a veces no saber está bueno. Estas madres, perdóname, estas madres, voy a hablar un poco de la heterosexualidad y ya los dejo a ustedes. Estas madres sí sabían qué hacer, porque ellas no se guiaban por el amor, como planteaba Carlos, sino se guiaban, y tampoco se cuestionaban nada, sino que se guiaban por el mandato. ¿Sí? Otra cosa, que a mí también me llama la atención, no sé si está hecho intencional o siempre pasa lo mismo, que cuando se plantea una pareja homosexual, se la lleva inmediatamente a los roles heterosexuales, que no tienen nada que ver. Entonces, si hay dos mamás, una tiene que oficiar de papá, si no, no pareciera que no funciona. Si hay dos papás, una tiene que oficiar de cuidadora, de mamá, ¿sí? Yo no sé si está hecho por una visión heterosexual, para que cierro esto, yo no sé si esto está hecho con una mirada heterosexual sin darse cuenta, o está hecho a propósito para, cuando nos miramos desde el mundo de la heterosexualidad, poder identificarnos. ¿Se entiende? O sea, entonces uno lo ve como una familia heterosexual, pero en realidad no necesariamente, o sea, no funciona de la misma manera, ¿sí? Bueno, ahora sí, no lo interrumpo más. Me parece que tiene varias aristas, ¿no? De qué punto lo quieras ver. Porque es cierto lo que dice Santiago, no hay un librito que te dice vos tenés que ser papá de esta manera, o mamá o padres de esta manera. Por suerte. No, está bien, o sea, es así, y forma parte del aprendizaje de cada uno de nosotros, ¿sí? Porque, bueno,
vos aprendiste, tus padres te enseñaron en la edad de nosotros, ¿no? Digo, valores, cómo comportarte. Pero vos sabés, Carlos, que sí hay libros que dicen cómo, en todas las épocas hay libros que dicen cómo ser padres. Hoy en día hay una teoría de moda para los nuevos padres, que es la del apego, por ejemplo. O sea, cada época tiene como su corriente, digamos, que enseña cómo ser padre. Es todo mentira, por supuesto. Está bien, pero hay algo... Es una manera de manipularnos a nosotros los padres. Hay un denominador, ¿sí? Un poco más, un poco menos, pero es un factor... Vos sabés lo que está bien y lo que está mal. Vos como adulto sabés lo que está bien y lo que está mal. Por lo menos, claro, o ensayamos, claro. O por lo menos vos sabés, vos capaz que te estás mandando una cagada, sabés que te estás mandando una cagada, pero eso quiere decir que vos sabés que está bien y que está mal. Sí, claro. Como adulto. Claro, sí, sí. Como adulto. Sí, no como chico, no como... Entonces, vos como padre, ¿sí? Porque hay muchos padres que dicen que se sacan la responsabilidad de encima y dicen, no, le voy a decir a tu padre, no le voy a decir al chofer que te estás portando mal, o le voy a decir, o no. Sí, sí. Pero eso está la responsabilidad encima. Como que la ley es otro. Claro. Llamo a la ley para que opere y es otro. Pero ¿a qué voy? Que yo no me quiero hacer cargo de eso. Claro. Tengo que convocar a la ley de otro lugar, tal cual. Claro, pero si yo me quiero hacer cargo, ¿sí? Porque vos sabés que entonces empiezan a jugar otros factores. Pero si yo soy adulto, sé muy bien lo que está bien y lo que está mal. Entonces, si yo me saco esa responsabilidad de encima, sé que estoy haciendo mal. Y estoy en la posición cómoda. ¿Sí? Estoy en una posición cómoda. De decir, no, mejor le digo a tu padre que es el mal, que queda él malo como el malo, ¿sí? Porque me pasa a mí como padre. Bueno, pero claro, en general aparecen los roles de la familia, aparece el papá como la ley, como el que dice, ¿no? Entonces, por eso le digo a tu padre, aparece como ubicando a alguien en ese lugar de autoridad. Voy a decir a la policía o al hombre de la bolsa. Claro, tal cual. Entonces, ¿no es cierto? Entonces te empiezan a aparecer cosas también que dentro de eso, ¿no es cierto? Porque, a ver, vos empezás a inculcarle a tu hijo cosas que no corresponden, ¿sí? Inseguridades, porque esa forma parte de la inseguridad de un adulto. Si vos sabés que está bien una cosa o que está mal otra, vos le decís, mira, esto está bien o está mal, y lo llevás por un camino. Pero parece que el destino, los hijos no le queda otra que heredar todos los síntomas nuestros, ¿no? Todas las inseguridades nuestras aparece como herencia. Ya nos estamos como poniendo sobre la hora, así que por ahí quisiera, no sé qué, Ley se había levantado la mano, Checho y Pablo, así como rápidamente, porque yo no tengo problema, me quedo, pero bueno, yo está el partido, ustedes, no sé qué movida tienen ahí familiar, para ir cerrando, ¿sí? Que quería era hacer una aclaración por ahí para seguir con lo que planteaba Santiago. Yo no lo llevaba tal vez al hecho de saber cómo ser padre, porque eso claramente nadie lo sabe y aunque den consejos, no todos los casos son iguales. Entonces no aplica el saber ser padre, sino yo hablaba del cómo lidiar con la situación y por eso hablé de la sociedad en sí. En esa sociedad la homosexualidad era la normalidad. Entonces, algo que se salía de esa normalidad, como ellos decían, los padres ya no sabían cómo lidiar. Hoy en día tal vez se empieza a hablar un poco sobre, en este caso, en donde estamos, la heterosexualidad es la normalidad, entonces se empieza a hablar de la homosexualidad y de otras identidades de género e identidades sexuales. Entonces tal vez los padres hoy en día, sea hoy jóvenes que en un día de mañana van a ser mayores, tal vez tienen esa información y al menos un concepto general del tema. Lo que yo veía en el video es que, por ejemplo, decir heterosexual era algo desconocido, que no se quería conocer y que directamente era rechazado. Entonces, por eso era el no saber cómo lidiar. El ser padres, eso claramente estoy de acuerdo con vos, no hay ningún libro y claro, no hay cómo saber. No, está muy claro. O sea, lo que está fuera de la norma
ahí es donde ellos se desubicaban, no sea cual sea la norma, cualquiera puede ser la norma, ¿no? Porque realmente es contingente la norma, porque cualquiera puede ser. Entonces, pero fuera de la norma, ¿qué hago? ¿No? Pablo y Checho creo que habían levantado la mano, ¿no? Yo quería, porque me quedé en duda, a ver si me parece que entendí mal algo, porque con respecto a las clases que usted daba, que hablaba de una persona que forma su sexualidad desde el deseo de uno y desde la historia. ¿Es así? Bueno, yo acá veo una historia, ¿no? Que todos son homosexuales y la chica sale heterosexual. ¿Y cómo puede ser no entiendo esa parte de la historia, porque si son todos homosexuales, hay que seguir la parte de la historia que sea homosexual también. Esa parte no me quedó claro. Pero, claro, pero la historia no es la historia de la sociedad, no es los valores de cultura, no son los mandatos. Cuando hablo de la historia, es ese determinismo de un otro. Hablo de una historia familiar, o sea, cuánto los otros nos determinan y ese posicionamiento que cada sujeto va teniendo frente a ese determinismo, a esa historia, o sea, es la historia personal e incluso inconsciente, ¿sí? No es que si yo tengo la historia, mi papá me llevó a jugar al fútbol desde que era chiquitito a la cancha, hablaba la pelota, ¿no? Se supone que ahí nació un varón, por decir, no una masculinidad, por decir un ejemplo tonto, pero esa historia, o sea, por más que yo, o sea, desde afuera quiera armar una historia, no es esa la historia en la que va a quedar, sino lo que se pone en juego desde un lugar inconsciente en ese determinismo de los otros y ese posicionamiento que va adquiriendo ese sujeto. Esa historia es inconsciente. Esa historia es una trama que se teje, pero que nosotros no podemos conocer. De alguna manera es una historia reprimida también, ¿no? Entonces nosotros somos resultados, pero es un somos que nos sorprende. Lo que pasa es, bueno, cuando coincide con la normativa social, el heterosexual es cómodo, pero cuando no coincide con la normativa social, aunque las leyes digan otra cosa, pero hay una normativa social, digamos, ¿no? Que de alguna manera se sigue imponiendo, entonces ya es más incómodo. Entonces, el decir somos nos hace sentir orgullosos, salimos, manifestamos el día del orgullo, lucha, bueno. Y entonces, desde la heterosexualidad, que es un lugar cómodo, porque es más cómodo ser heterosexual, ¿no? Si no hay resistencia, no hay... Entonces, miramos diciendo, bueno, pero ¿qué les pasa? Yo, de última, no... O sea, ¿qué me importa a mí que sean lo que sean? Pero bueno, no entendemos. Cuando entramos en la norma, es fácil, por ahí es difícil entender aquellos que no entran en la norma. La norma no es nada, no existe, porque hoy incluso el marco legal nos dice que la norma es la heterosexualidad. Sin embargo, socialmente nos siguen machacando todavía, ¿no? Esa norma. Entonces, cuando hablamos de historia, es una historia intrínseca, una historia inconsciente, una historia que no podemos acceder. ¿Se entiende? ¿Sí, más o menos? Sí, sí, Santiago. No me quedó bien claro todavía eso, del tema de la historia. Es la historia del deseo, Pablo. Exactamente. Es la historia del deseo personal de cada uno. Que no lo conocemos. Claro, uno lo va fabricando, lo va construyendo. Es así. Cuando ella hablaba de historia, hablaba de eso, de la historia del deseo y de la necesidad y del deseo y cómo se iban cumpliendo los deseos por la teta y seguir. La historia íntima de cada uno sería, ¿no? La historia sí, exactamente. Claro, por ahí porque historia nos remonta a algo pasado, creo yo. Por ahí trayecto, llamarlo trayecto de vida, entonces a medida que vos vas creciendo y vas teniendo los deseos y demás, entonces por ahí sí, a ver, no es la idea cambiar el concepto, pero por ahí para entenderlo mejor, llamarlo trayecto, que es personal, es de cada uno, porque si fuera historia y si repitiéramos lo anterior, no surgiría todo lo que estamos hablando hoy. Pero es historia porque es lo que nos funda y es lo que nos constituimos desde pequeños, o sea, uno de adulto ya está constituido. Perdón que interrumpa, pero a diferencia de lo que opinó Pablo, en el video, desde el comienzo, está lo que vos planteaste, Sandra.
Porque la chica arranca del nacimiento, cuando lo muestra, la recibe un doctor y le dice, es una hermosa niña, y ella dice, yo no me sentía lo que estaban diciendo, ¿entendés? Y me presentaron al mundo como esto, pero yo no era eso. Arranca el video así. Claro. O sea, arranca hablando del nacimiento y de que ya en ese momento ella no se sentía la nena que decían que iba a ser. O sea, es lo que hacía el video, es el primer diálogo, el primer renglón. Sí, tenés razón. Sí. O sea, por eso te digo, entonces está reflejado esto que plantea Sandra, que estuvo planteando durante las clases, en que la identidad de ella ya la tiene desde que nació. Y el tema es que al no estar aceptada socialmente, ella la tiene que proteger. Inclusive en una parte habla de la tía salió del closet y la tuvieron, tuvo quilombo con la familia. Bueno, la dejaron de lado. Justamente lo que plantea es lo que estuvo diciendo Sandra. En el momento que nace, ella ya inconscientemente sabía que algo distinto tenía. Lo que no sabía por ahí ponerlo en palabras. Para ponerlos en los tiempos, es el momento que nace, porque si no parecía que fuera innato o hereditario, ¿no? O sea, hay una construcción en la infancia, en la pubertad reaparece, que eso es lo que le va a tocar vivir a ustedes como docente, en la pubertad, que comienza la sexualidad adulta, reaparece eso, resignifica todo lo que he vivido en la infancia. En realidad es en la infancia donde se construye esa sexualidad. En la pubertad ya está, ¿sí? Esa es la historia. Claro, esa es la historia, ¿no? Y sobre todo en la época del complejo de Edipo, ¿no? Que hablábamos, ¿se acuerda de las identidades, todo ese pasaje? O todo ese posicionamiento. A ver, yo no termino de entender, porque ya, como dijo Santiago, nació sí la nena, ¿o no? No, porque si no, o sea, lo que Santiago dice que ella desde entrada, ¿cómo le pasa a las niñeces trans? Desde entrada se autoperciben niña y nacieron con pene y se autoperciben niña, y por más que lo querramos cambiar y modificar, se sigue autopercibiendo niña, así tengo pene. A eso se refiere Santiago, o sea, desde pequeña. No es porque si no, desde recién nacida pareciera como que lo trae hereditario, ¿no? Como que lo trae en su género. No lo trae en su género, lo va a construir, pero lo construye en un corto periodo de su niñez. El momento que nace hasta por lo menos 5 o 6 años. Los primeros años de vida son los fundamentales, ¿no? O mujer o varón. O otras cosas, sí. ¿No? Sí, femenino, masculino, transgénero, o sea, todo lo posible, ¿no? No, pero por eso, cuando nace, o nace mujer o hombre. Biológicamente decís vos. Claro, del órgano sexual. Pero ya de por sí va a ser como sea, o mujer, o varón, o... Es que no nace mujer o varón, o sea, se le asigna, o sea, nace con un cuerpo biológico que se le designa un sexo, que eso con el tiempo eso va a ir también desapareciendo, pero nace con un cuerpo biológico, con pene o con características que se lo llama como hombre, pero no nace hombre ni nace mujer, o sea, nace con un cuerpo con pene o con vulva. Todavía hoy, se le pone un nombre, si nace con vulva se le pone el nombre de nena, se la viste de rosa, por decir una cosa, se le carga significativamente eso, pero no significa que sea una nena. En realidad es una ilusión. Lo ideal sería que sean todos neutros hasta que se definan. Bueno, pero por eso, la identidad después la va a elegir, perfecto, la persona, pero ya nace así. No sé si me explico o sea, nace con un cuerpo, pero esto no determina su identidad. Por eso, nosotros de afuera, como no puedo expresarlo, cuando es demasiado... Nosotros le ponemos una identidad, sí. Claro, todavía, sí. Pues, tiene un pene, es cierto. Tiene vagina, es nena. Bueno, con el tiempo, esto está cambiando, ¿no? Esto está cambiando, hay muchos padres jóvenes que buscan nombres neutros. Se los viste con ropa neutra y esperan a que ellos vayan tomando como iniciativa sobre qué se autoperciben. Muy poco, no estoy diciendo esto es, no sé, no todo, pero bueno, son padres muy jóvenes y que entienden que tienen que dejar a sus hijos y hijas ser, o hijes. Para tratar de entenderlo, porque todavía no me cierra bien. Nosotros desde afuera, como no puede expresarse,
le ponemos o varón o mujer. Sí, Así es. Pero sí. esa persona ya nace, digamos, va a ser lo que sea, ya nació con eso, va a ser o homosexual o heterosexual ya de nacimiento, ¿o no? Eso es lo que... No, el nacimiento no, lo va a ir construyendo en sus primeros años de vida. Eso, cuando Santiago lo dijo, que nació, en realidad son los primeros años de vida. O sea, nace con un cuerpo biológico. No, Santiago habló de cuando nació la nena. Sí, pues bueno, porque la película lo marca así, como yo ya sabía, ¿no? Desde pequeña, porque después volviendo para atrás, dice, yo nací, bueno, incluso ella se siente mujer, lo que no siente es que le gusten las mujeres, que sería el mandato de la película, ¿no? O del corto. Ella lo que no siente diferente al resto es que le gustan los hombres, que no sería un mandato, ¿no? Esa es la diferencia que ella es, o sea, en cuanto a identidad de género, no tiene inconvenientes, por lo menos, no aparece, sino aparece en cuanto a su elección sexual. Que recién en la pubertad podemos hablar de su elección sexual, que va a depender de todo. Si volvemos para atrás, aparece como desde el nacimiento sabía que no era igual, que era diferente, pero en realidad es como un relato histórico, o sea, un relato hacia atrás que habla de mi propia historia. Por eso es lo que yo planteaba. Lo que Así dice es sobre la historia, lo que estaba en duda Pablo, habla de la historia, o sea, desde el comienzo del video habla de su propia historia y de que a ella no le pasaban las mismas cosas que le pasaban a los demás. Por eso refleja en parte esa historia de la que venimos hablando, pero no de la identidad. Igualmente lo de la identidad también te pisa el tema de derechos que hablaba Carlos hoy, porque si supuestamente el niño tiene derecho a una identidad y a un nombre, si vos vas y le pones Hugo al nene que nació varón y después se autopercibe mujer, ya entras en un conflicto hasta con los derechos legales. Porque si el pibe que llamaba Hugo se siente mujer y quiere llamarse Carla, qué sé yo. Hoy puede cambiarlo. Hoy puede, pero si de nacimiento tiene que tener un nombre para que tenga sus derechos. Neutro. Claro, si no le pones un número, 1, listo, ahí nació 1. O nombres que no se identifiquen con femenino y masculino. De última, ¿para qué queremos? A ver, ¿para qué queremos estar identificados por género? ¿De qué nos sirve? Si somos todos iguales. Por el deseo. Por la fama, vos serías Sandro. Por la fama. No, yo lo que quería decir hoy, que al final nos fuimos después por la rama y estaba tan bueno, era explicarle a mi amigo Eliezer que ser padres es como estudiamos para filosofía el paradigma de la complejidad. ¿Lo estuvieron viendo ahora eso? Sí, es complejo. Es complejísimo. Todos los días, es muy complejo. Pero, por suerte, porque ya les digo, lo mejor que le puede pasar a nuestros hijos, hijas, es que todo el tiempo dudemos y nos resulte complejo, esta cosa que no sabemos qué hacer, porque un padre que sabe qué hacer no debe ser fácil, ¿eh? Un padre que se la sabe toda obtura mucho el deseo ahí, ¿no? También está lo que decía Carlos hoy, uno también que fue criado medio así, y siempre el padre era el que más... Bueno, yo no tuve esa suerte en mi casa, porque mi papá fue cuando yo tenía 1 año y medio, 2, entonces no tenía la imagen paterna en mi casa. La imagen paterna de mi casa era mi vieja o mi abuela o claro. Pero no había quizás sí mi abuelo. Y se vivía como algo como en falta, ¿no? Porque estas figuras de la familia, tenía que haber una figura de un hombre, hoy ya no es tan así, no es así hoy, claro. Pero bueno, las generaciones como que también va modificando el concepto familiar. Yo la escuela primaria, el primer tiempo sufrí mucho por todo eso, por los actos en la escuela, que estaba mi mamá sola. Claro, en esa época era como molesto. Claro, y veía a los chicos lo que hacían recién y decías que existió toda la vida, no es de ahora, es de siempre. Siempre existió lo que hoy llaman bullying y todas esas cosas. Siempre. Los chicos son, como dijo Carlos hoy, son bravos. El adolescente y el puber también, como es el preadolescente es bravo.
Sí, pero responden a los mandatos adultos, ¿eh? El chico en general está fuera del prejuicio, son prejuicios metidos del mundo adulto. ¿Qué les parece si vamos cerrando? Porque estamos pasados de la hora. Me encanta que se enganche, yo sigo, no tengo problemas, pero bueno, me parece, no quiero tampoco tomarles todo el tiempo. Hoy es la última clase de este cuatrimestre, ¿sí? O sea, el martes que viene, yo le pediría si pueden subirme la foto de los apuntes que tomaron de la clase anterior y la otra, o sea, las dos que hablamos sobre la sexualidad. Así como están, no se hagan ningún problema. Es foto, para que yo tenerlo registrado, porque si me piden la planilla de proceso, algo que dé cuenta de que ustedes, digamos, aprobaron este cuatrimestre, ¿sí? Así que a fotos de sus apuntes. Sí. ¿No hay nada? Sí, todo por WhatsApp. Después, o sea, vamos a hacer los encuentros cuando lo creamos conveniente, tanto ustedes como yo. Por acá vemos qué hacemos con el hoy. No sé qué pasó, si Marcelo no se agregó. Eloy, ¿me estás escuchando? No, creo que se fue hace un ratito, ¿no? Parece. Bueno, porque hay una manera que es hacer una videollamada grupal, que por ahí Eloy sí puede participar, porque es por el teléfono. Bueno, yo esto después lo voy a mandar. Así que yo en el grupo voy a subir este video y voy a relatar un poco lo que hicimos para que Eloy y Marcelo, que no estuvieron, tengan el material. Pensé que había hablado. No, la pregunta era, ¿vos querés foto y te lo mandemos por WhatsApp? Porque va a ser mucho, me parece. ¿No querés que lo escribamos por mail? No de todas las clases, solamente de la clase pasada. Sí. Y yo no me acuerdo ahora cómo estaban, de la clase pasada fue, ¿no? La que hablamos sobre el desarrollo de la sexualidad. Dos clases. La pasada y la anterior, o sea, las dos clases que hablamos sobre sexualidad. Si querés, después me fijo la fecha y se los paso por el WhatsApp, para que no hagan lío, para que tengan claridad de cuáles son. Solamente eso. No creo que tanto apunte tomaron, no creo. El 15 y del 29 son las clases. Ahí está, 15 y 29. Gracias. No, te comenté el otro día, tengo un Word hecho con Listo, lo que estoy tomando, pero te lo envío así directamente. ¿Te lo mandamos personal o al grupo? Al grupo. Bueno. Al grupo. Y yo ya después subo en el campus que están todos aprobados, o sea, que quede registrado por si me tienen que suplantar o cualquier cosa, que quede todo registrado ahí en el campus. Todo lo que yo suba en el campus no es para ustedes, así que no se preocupen en contestar ni nada. ¿Sí? Sí, Checho. Para terminar, por lo menos de mi parte, ¿cómo te resultó la clase, Sandra? ¿Esta? A mí, el hecho de estar dando clase, a mí esta me resulta cómoda y el grupo de WhatsApp también. Yo sí elegí otro sistema, no fue por mí. Lo que a mí no me resulta es el campus. Odio tener que subir una actividad, no saber nada de ustedes, no poder hablar, no tener esto. Eso no me gusta. Pero ahora, esto y el grupo de WhatsApp, para mí, no le veo como, o sea, me siento cómoda con los dos, los siento cerca. O sea, yo los siento cerca, puedo registrar si están, si no están, si participan, si no participan. Es más, en el grupo de WhatsApp, por ahí hay gente que participa más en todos los grupos, no solamente en este grupo, ¿no? Que participa más en el grupo de WhatsApp que acá. También pasa eso, como que se animan más por ahí a escribir que por ahí a hablar. O sea, a mí me resulta las dos formas, por eso le digo, no tengo problema de hacerlo por acá, pero me preocupa Eloy que no pueda estar. Yo me siento de lo más incómoda que un alumno no pueda acceder. Eso me hace sentir mal. ¿Sí? Después la clase, ¿a ustedes les gusta más esto? Yo te pregunté para que contestes vos. Ahora se les devuelvo la pregunta. Ahora les devuelvo la pregunta. ¿A ustedes se sienten más cómodos así? Me parece que es más, ¿no? Hay mucha más intercomunicación, ¿no? Me parece. Claro, bueno el debate que se genera. Debate que hay. Bueno, entonces lo que vamos a tratar después cuando por WhatsApp voy a preguntar a Eloy si hacemos esto
por el grupo de WhatsApp, está una videollamada por el grupo de WhatsApp, por ahí Eloy puede participar. Lo que no sé es el tope de si estaría bueno, porque no está bueno dejar a nadie afuera. Por eso, ¿no? Pero no lo haría. No sé cuál es el tope en WhatsApp, hasta cuántas personas admite la videollamada. Me parece que hasta 4 hemos hecho nosotros el año pasado. No, más también. Yo he hecho con grupos de 30 y pico. No entraron 30 y pico, entraron menos, ¿sí? Sí. ¿Se puede grabar en el WhatsApp para la gente que no está? Eso no sé. Porque Me tendría que fijar. actuando de la misma manera, porque hay gente que trabaja y no puede estar, pasaría exactamente lo mismo que lo que está pasando con Eloy. Claro. No, entonces vamos a decir una cosa. ¿Cómo? Creo que en WhatsApp es hasta 6 personas, me parece. ¿Sí? Videollamada. Porque yo he hecho grupos grandes, Me parece que eso se extendió, Videollamadas, digo. Llamadas grupales se llaman. Acá leyendo la descripción del grupo. No es que vas entrando de a unos. 8 personas. ¿Cuánto? 8, según la descripción de WhatsApp en Play Store. 8 personas máximo. La llamada de grupo, no es que vos agregás personas, es la llamada grupal. Porque yo he trabajado con más de 8 personas, por eso te digo. He tenido grupo de 30, hicimos videollamadas, no todos entran la mitad, como todos los de ustedes, porque son poquitos, pero en los grupos numerosos más de la mitad no entra. Pero vemos a ver cómo es, lo voy a estudiar bien en el llamada de grupo. Y es por un enlace, O sea, no es que vos vas llamando de uno, vos pones el enlace y la gente entra por el enlace. ¿No lo hicieron nunca? Bueno, habría que investigar. Y si no, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo. Podemos hacer que se haga el desarrollo teórico cuando es necesario, lo haríamos por el grupo para que lo accedan todos, y bueno, y de vez en cuando nos encontramos a debatir. Entonces me parece que así como que conformaría a todos y no quedaría fuera nadie. ¿Sí? Bueno, de todas maneras, hay que intentarlo de la videollamada. Cuando estemos en grupo la próxima vez, intentamos ahí nomás armar una videollamada a ver cómo resulta. ¿Quieren? La próxima vez que nos encontremos. Lo que no sé si se puede compartir pantalla y eso, pero no importa, pues les puedo subir el video, ustedes los ven y después hacemos la videollamada. Eso también. ¿No? Si queremos debatir algo, eso. Bueno, ya le vamos a ir encontrando la vuelta. Lo que yo sí les pido, que todo lo que ustedes me quieran modificar, me lo dicen, no se lo quedan callados. Pero siempre, lo único que les voy a pedir es que tengamos en cuenta que nadie quede fuera. Sí, ahí estaba leyendo, profe, dice que 9 o más en WhatsApp se puede con el icono ese de llamada grupal. Ajá. Hasta 8, como dijo Eliezer, admite con llamada directa. Vos pones videollamada, claro, y pueden entrar videollamada 8 personas. Claro. Más de 8, tiene que ser el otro icono, que no sé cómo se maneja, pero es llamada grupal y admite más cantidad. Pones llamada grupal, te hace un enlace, lo tenés que copiar, pegar y mandar al grupo y después así van entrando todos. Más o menos algo así, yo lo he hecho, ya te digo, el año pasado me enseñaron mis alumnas, tendría que revisar. Sí, entran, porque yo te digo, he tenido grupo de 30 y pico y no todas entran, pero 15 seguro, entraron seguro. Sí. Lo que no sé es si se comparte video, pero bueno, aprenderemos juntos. ¿Sí? Si les resulta más. Incluso por ahí no se puede ver toda la cuadrícula, creo que se ve cada uno que va hablando. ¿Qué fecha tenemos que mandarte, Sandra, los apuntes? Y yo le escribo el martes que viene. Ya, son clases que ya lo tienen, ¿no? Hay alguien que esté más atrasado o algo, me lo dice. Si hay alguien que no pudo escuchar la clase y lo va a escuchar en otro momento, me avisa. Pero la idea es, el martes que viene, en el horario de clase, yo ya pongo entregado, y ustedes ya lo eliminan, lo sacamos del grupo. ¿Sí? ¿Les parece bien? Si alguien tiene algún experiencia, me avisa. Nadie va a quedar afuera por esto. Pregunto de vuelta, porque no me quedó claro. Bien. En este momento tengo en la mano 12 hojas de los apuntes, del día 13 y del 26. Te mando las 12 hojas. Por eso te preguntaba hoy.
Qué bien. Voy a hacer un desastre en la... Lo vamos a contratar para que nos haga la síntesis de las clases, porque 12 hojas escribiste. Las 12 hojas sí le sacamos foto nosotros, Carlito. Claro, una hoja cada uno por lo menos. Por eso te decía de enviártelo al mail, pero bueno, o te lo mando a tu WhatsApp, al otro, no sé. Como vos quieras, por ahí seleccioná. Si querés seleccionar de las 12 hojas, no debe ser todo... No, todo. Sí. Qué detallista para tomar apunte, ¿eh? Dame 6 a mí que yo escribí media carilla. Bueno, fíjate... No era por nada, pero como viste, sí. Vos dijiste que habías comentado del tema de los apuntes, bueno. Está bien, está perfecto. Posiblemente, lo digo en serio, por ahí es un apunte, yo lo voy a revisar, porque por ahí es un apunte que nos pueda servir a todos para tener como apunte de las clases. Pero tranquilamente también podés ver la clase del día 13, como tengo yo, y del día 29, y te escuchás la clase de vuelta. Lo único que yo, bueno, fui anotando sobre la marcha, por eso te decía, muy bien. Hoy un poquito más despacio. Sí, claro. Claro. Eso, justamente, sí. porque Mándamelo porque me interesa, porque por ahí ya te digo, por ahí sirve para compartir. O sea, voy a revisar si hay algún error de concepto o algo, por ahí sirve para compartirlo también. Así que 12, o sea, si vos mandás 12 y la mandás todas juntas, creo que queda tipo álbum. No es que mandan. No, la verdad que no mandé nunca tantas cosas por. Claro, es como. Pero bueno, se aprende. Como sí. Creo que las armas, para que te sirve tipo álbum, la pones en galería, no las sacas desde la maquinita de WhatsApp, las pones en galería, picoteas todas juntas y van todas juntas, ¿no? ¿Está bien? Sí. Entonces no es que va subiendo de a una. O si vos haces la máquina de fotos del WhatsApp, tenés que ir subiendo de a uno. Pero si vos le sacas primero fotos, después las tildás al todo, las compartís y ahí te quedan todas juntitas. Lo que sí, poneme números en las hojas, folialas. Todo numerado con fecha. Ah, perfecto. No, porque por ahí, viste, me queda mezclada y me hago un lío para leerlo. No, está todo numerado con fecha. Cada hoja. Así que no va a tener problema. Bueno. ¿Algo más para comentar o preguntar? Dale. ¿Qué, Checho? ¿No? No, chao. Ah, está bien. Bueno, ¿alguien más? ¿Algo que quiera preguntar o algo? No. Bueno.